Entonces, bueno, buenas tardes de noche, de nuevo, perdón. Entonces, este ciclo de conferencia con el Instituto Francés y la Embajada de Francia lo damos en este contexto de cambios políticos en Chile y vamos a ver si pasa algunos cambios a nivel de las políticas de las lenguas acá en Chile. Entonces, muchas gracias, Carlos. Te vamos a dar la palabra en algunos minutos para la gente, los participantes. Les quería decir que si tienen preguntas, las pueden escribir directamente en lo que se llama, en mi versión en inglés, Q&A, preguntas y respuestas. Tienen acá una herramienta especial para eso. Y también pueden levantar su mano y de allá le daremos la palabra después de la intervención de Carlos. Y también tienen un chat si quieren bueno, intercambiar un poco sobre el tema, pero si tienen preguntas, las preguntas las vamos más que todo a buscar en la herramienta de preguntas y respuestas. Entonces, les agradezco mucho su presencia, a Carlos en especial, y vamos a empezar y luego veremos las preguntas. Muchas gracias. Bien, Claire y Eloise, muchas gracias por la invitación. Me parece que es súper interesante las actividades que están realizando ustedes. Este ciclo de conferencia me parece necesario, más que interesante, es necesario para todos nuestros pueblos de Latinoamérica y para la diversidad cultural en general, ¿no? Entonces me parece muy pertinente, muy bien planeado y me parece súper interesante. Trataré de aportar lo que he aprendido, adquirido en mi experiencia como profesor, como estudiante, como investigador, como lector, como experiencias vividas en el contacto de las lenguas y todo eso, ¿no? Espero que les sirva algo que yo pueda decir acá. Y bueno, vamos a ver qué sucede, ¿no? Al final, por supuesto, las preguntas y trataré en la medida de lo posible de responder a las preguntas. Y otra cosa es que los comentarios son muy importantes también. Pueden haber comentarios, no solo preguntas. Entonces, estamos abiertos. Espero hacerlo en el tiempo que se me otorgó y espero que todo salga bien, pues. Bien, entonces para empezar voy a compartir la pantalla para ir viendo lo que vamos a ir presentando. Ok, entonces bien, por supuesto, gracias al Instituto Francés de Chile por la invitación. El tema de hoy es la educación plurilingüe, mitos, estereotipos y representaciones, y vamos a hablar también un poco de la enseñanza, de estos contextos multilingües. Bien, empecemos entonces. Voy a presentar el plan. He dividido la presentación en dos fases, dos temas, dos etapas. La primera es todas las ideas preconcebidas que se tiene o que tenemos sobre el plurilingüismo, la influencia del francés ahí, ¿eh? Le plurilingüismo. Y la segunda etapa va a ser sobre la didáctica del plurilingüismo, cómo se puede aplicar una didáctica a estos contextos multilingües. Empecemos por la primera entonces, todas las ideas que tenemos sobre el plurilingüismo. Vamos a empezar definiendo el concepto de multilingüismo. Como ustedes saben, como todo el mundo sabe, la lengua que mayor producción literaria y científica tiene es el inglés. Por lo tanto, el concepto de multilingualismo, es el que ha sido más famoso pues, y más utilizado. Incluso en nuestro contexto, hablaremos más tarde cómo este concepto afecta directamente o tiene que ver directamente con la enseñanza para los pueblos indígenas. Entonces, el multilingüismo, utilizado más en el contexto anglófono, en los países donde se habla inglés, se refiere al uso de 3 o más idiomas por un individuo o por un grupo de personas. Pero se refiere más al uso de estos idiomas, o sea, no hace una división como lo hacemos en español o en francés, no sé si en italiano y en portugués. Hacemos una división, le llamamos multilingüismo a la coexistencia de varias lenguas en una sola comunidad, en una misma comunidad, mientras que el plurilingüismo es más orientado a las personas, las lenguas que habla o conoce una persona. A eso le llamamos plurilingüismo. Personalmente, soy de los que piensa que yo puedo encontrar muchas cosas en inglés, en italiano, en portugués, en español, y
yo miro y decido qué es lo que se adapta más a mi contexto. En este caso me parece que hacer la división entre multilingüismo y plurilingüismo es sumamente importante y sobre todo para la investigación. Cuando tenemos que hacer las explicaciones epistemológicas, tenemos que definir bien este tipo de conceptos y eso es lo que guía la investigación. Entonces, la diferencia entre estos dos es muy importante. Hay que mencionar también el diccionario, bueno, los dos diccionarios, el diccionario de Richard y Schmid, que es un diccionario súper interesante de enseñanza de lenguas y lingüística aplicada, y el diccionario de Martín Peris del Instituto Cervantes de España, el diccionario de términos clave de español lengua extranjera. Dos diccionarios muy recomendados. Bien, habiendo visto estos dos conceptos, vamos a ver más o menos en contexto un ejemplo que siempre me gusta dar, y es Roatán. Ya le vi los ojos a Eloísa, cómo se puso cuando vio Roatán y todo eso, porque conoce muy bien. Roatán es una isla que está al norte de Honduras. Son 3 islas, le llamamos las Islas de la Bahía. Está Utila, Roatán y Guanaja. Pues en Roatán hay una comunidad de garífunas que son afrodescendientes, afrohondureños, que llegaron a Honduras. No sé cómo manejar esto acá, que llegaron a Honduras, ahí está la fecha, creo que fue el 12 de abril de 1797, venían de procedencia de San Vicente y quedaron ahí y se establecieron ahí y se esparcieron en Guatemala, en Belice y en Honduras. Ellos son los que viven en toda la costa norte del país. Entonces, en Punta Gorda hay algo muy interesante, por eso siempre lo pongo como ejemplo. En esa comunidad hay únicamente garífunas, o en su mayoría son garífunas, y hablan garífuna, es la cultura garífuna. Pero en la isla se habla mucho inglés, no sé si podría decir que se habla más inglés que español, pero sí, con solo ver los nombres se darán cuenta de que es bien inglés la isla, ¿no? Entonces, los garífunas están en contacto con las personas que hablan inglés. Y por otra parte, el español es la lengua oficial de todo el país, incluyendo las Islas de la Bahía. O sea que todos los documentos de ley son en español, están en español. Esto quiere decir, bueno, y por otra parte es una de las zonas más turísticas del país, por lo que llegan cruceros y aviones de Italia, de Canadá, de España, y podemos ver en los hoteles informaciones en francés. Es un poco raro para nosotros en Honduras ver cosas en francés, pero bueno, estamos hablando de Roatán, ¿no? Entonces, hay en ese contexto, hay un poco de contacto de otras lenguas. ¿Qué sucede entonces? El garífuna está en contacto con el español, con el inglés y con otras lenguas debido al turismo, ¿no? Entonces, estamos frente a un contexto multilingüe donde hay varias lenguas que cohabitan en esta región. Hay mucha gente que habla español también. Entonces, la gran pregunta es, ¿en qué lengua deberían escolarizarse los niños garífunas de Punta Gorda? Su lengua materna es el garífuna, pero deben aprender español forzosamente porque es la lengua oficial y no pueden quedarse encerrados en esa comunidad, tienen que salir y estar en contacto con el inglés. Entonces, no podemos aplicar una didáctica monolingüe ni monocultural. Sería un grave error. Afortunadamente, el gobierno o los pueblos indígenas se organizaron y junto al gobierno crearon lo que es la educación intercultural bilingüe, que es un programa de formación de escolarización para los pueblos indígenas. Es en ese sentido que en esta comunidad y en todas las comunidades garífunas se enseña español y garífuna en las escuelas. Está en proceso de mejoras y todo, ¿no? Se llama educación intercultural bilingüe. Entonces, desde que hablamos de bilingüismo, ya estamos entrando en el plurilingüismo, porque el bilingüismo forma parte del plurilingüismo. Bien, habiendo mostrado así globalmente el contexto multilingüe de una comunidad, pasemos ahora a hablar de qué pasa cuando están esas lenguas en contacto. ¿Qué sucede? Los contactos son positivos y son negativos, ahí en todo sentido. Entonces, hay un autor que se llama Henri Boyer, que habla de conflicto de lenguas en vez de contacto de lenguas, porque dice que de alguna u otra manera las lenguas
hay unas que son de mayor poder que otras y bueno, siempre tiene que haber algo de conflicto. Bien, entonces a partir de ahí surgen mitos, estereotipos y representaciones. ¿Qué son los mitos? Son imágenes simplificadas, imágenes o ideas bien cortas que nos hacemos de alguien, de algo, y el estereotipo va en ese sentido también, que es un prejuicio o una visión extendida o regada, no crítica, que no se reflexiona sobre la descripción de algo o de alguien. Y el diccionario Le Robert, que dice que es una opinión prefabricada que reduce las particularidades, es decir, que no es una idea completa que nos hacemos de algo o de alguien. Luego las representaciones, que es lo más interesante en nuestro caso como profesores de lenguas, hablo de todas las lenguas, siempre hablo de todas las lenguas, no de una lengua en particular, es la percepción o la imagen mental que nos hacemos sobre algo, sobre una persona o una lengua, o el aprendizaje o la enseñanza, incluso los padres de familia se hacen representaciones que son a veces positivas y a veces negativas. Las representaciones se diferencian de los estereotipos porque el estereotipo no cambia, es establecido por una sociedad, es una idea aceptada por todos inconscientemente, mientras que la representación sí puede cambiar, sí puede evolucionar. Y eso es lo interesante y es por eso que las representaciones son el tema. La representación viene de la psicología social y lo hemos adoptado en las ciencias sociales y en las humanidades, porque es un concepto que nos ayuda a conocer qué piensan las personas sobre las lenguas y sobre las personas que hablan las lenguas. Por lo tanto, las representaciones es un concepto clave, esencial en la investigación, en la enseñanza de lenguas, o en lingüística aplicada, o en didáctica de lenguas, como se le quiere llamar. Es como la entrada a la investigación en plurilingüismo, por decir algo. Las representaciones son súper importantes. Luego, pero hay un problema con las representaciones. En el caso de que sean negativas, estas representaciones, mitos y estereotipos pueden convertirse en actitudes. Estas actitudes pueden ser positivas o negativas y desembocan en comportamientos. Yo conozco muchos estudiantes que me dicen, bueno, una de las preguntas que yo hago a mis alumnos siempre es, ¿por qué estudiaron francés? ¿Por qué decidieron matricular francés? Y me dicen, sí, es que no me gusta el italiano, no me gusta el inglés, no me gusta el ruso. Entonces es interesante ver, pero ¿por qué no les gusta? Muchas veces son representaciones equivocadas que se han hecho o que tuvieron una mala experiencia o cosas así y tienen un poco de aberración a esas lenguas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando son comportamientos, es ahí donde nos interesa a nosotros porque eso afecta directamente la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas. Entonces, las representaciones pueden ser en las personas. Lo que sucede es que hay una discriminación por la lengua que habla, o sea, no discriminamos una lengua, sino que a la persona que habla la lengua, o por la manera de hablar una lengua, ¿no? Y eso es a lo que Philippe Blanchet llama la glotofobia o la discriminación lingüística, ¿no? Entonces, es importante el hecho de que las personas se hagan ideas negativas o equivocadas de una persona. Por ejemplo, el ejemplo clásico y típico es de los pueblos indígenas, que son discriminados por las lenguas que hablan en las escuelas por sus mismos compañeros, que les dicen ustedes son inditos. Esos niños se sienten mal, poco a poco van sintiendo vergüenza de su lengua y de su cultura y la van perdiendo de esa manera. Entonces, el trabajo tiene que ir en ese sentido de revitalizar estas lenguas y estas culturas y eliminar pues la discriminación. Hay representaciones también sobre las lenguas. Las lenguas indígenas son vistas como dialectos. Desde un punto de vista, bueno, son tal vez conceptos que están cambiando y ya no podemos hablar de dialectos, sino que lenguas como tal vez son menos documentadas que otras, pero alcanzan el objetivo principal, que es comunicar. Una lengua es para comunicar. Si la lengua tiene escritura o no tiene escritura, ok, pero es una lengua. Entonces deben ser tomadas como lenguas, ¿no? Hay unas que son más fuertes que otras, pero al final son lenguas todas por igual. También hay muchas creencias de que a cada país corresponde una lengua. La gente cree de que en Francia solo se habla francés, en Italia solo se habla italiano, en Estados Unidos solo se habla inglés, etcétera, etcétera, ¿no? Y no hay nada más equivocado que eso. Estados Unidos no tiene, no sé, si buscamos en dos sitios, uno que se llama ethnologue.com y el otro se llama
el Atlas de Lenguas en Peligro de la UNESCO, nos daremos cuenta que hablamos de más de 90 lenguas en Estados Unidos, cuando todos creemos que solo inglés se habla en Estados Unidos. Canadá igual, hay enormemente, hay una gran cantidad de lenguas, ¿no? En Francia hay varias lenguas, en España hay varias lenguas, etcétera, ¿no? Esas son representaciones que tiene la gente. Hay gente que dice que hay lenguas más bonitas que otras. Yo no sé, tengo compañeros que me dicen, a mí no me gusta el francés de Canadá. No sé si porque yo tengo afinidad con Canadá, yo no veo que sea más bonito o que sea más feo. Y creo que como profesor de francés, mi obligación es mostrar las diferentes variantes del francés. Ok, en Canadá se habla más o menos con este acento, en Suiza, en Bélgica, en África, en los países árabes, etcétera, etcétera. O sea, mostrar, no necesariamente trabajar todos esos acentos, porque si no, no podríamos terminar el proceso, ¿no? Luego también existe una representación que vi en una exposición de una amiga que decía que la lengua más importante es el inglés. Yo considero que, bueno, como todos sabemos, el inglés es la lengua más utilizada desde hace años y seguirá siéndolo por muchos años. Eso es indiscutible, es la lengua más utilizada de todas. Sin embargo, no es la lengua más importante, porque la lengua más importante es la lengua materna de cada persona. Para mí, la lengua más importante es el español. Y ese es mi trabajo, concientizar a los alumnos de decirle que no, ustedes no tienen que ver el francés como la lengua más importante que el español. Es el español la lengua más importante. Luego aprendan francés, aprendan inglés, cualquier otra lengua, pero es el español la más importante. En mi caso, la segunda lengua más importante es el francés porque es mi lengua de trabajo. La tercera lengua es el inglés porque me documento mucho en inglés, escucho música en inglés, hago muchas cosas en inglés. Luego viene el garífuna, luego viene otra lengua indígena que se llama misquito, porque he trabajado en proyectos de creación de material pedagógico con esas lenguas, por lo tanto esas son mis lenguas importantes. Para un garífuna de Punta Gorda, la lengua más importante es el garífuna, luego probablemente el inglés o el español, y así sucesivamente. Entonces, esa representación de decir que el inglés es la lengua más importante, creo que no. ¿Es la lengua más utilizada? Sí, totalmente de acuerdo. Pero no, tal vez la más importante. Todo depende de la persona, ¿no? Luego, la lengua de mayores oportunidades. Una anécdota, y es que aquí en la universidad teníamos una reunión con la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales, que se encarga de movilidad, de becas y todo para los estudiantes. Y estábamos con la decano de mi facultad y la oficial de la Vicerrectoría decía, están en todas estas becas, es importante hablar con los alumnos de las becas, y decía, es esencial de que todos los alumnos hablen inglés para conseguir becas. Yo me quedé así como petrificado, pero fue mi decano quien le dijo, no, le dice, el inglés es muy importante, por supuesto, pero hay muchas opciones de becas de otros países. Francia creo que es uno de los países que más becas ha dado a la Universidad Nacional. Luego está China, luego está Japón, España, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veremos más adelante de que estas representaciones surgen porque no hay una política lingüística en la universidad. Ya vamos a hablar de políticas lingüísticas también. Hay representaciones en la enseñanza de lenguas también. La enseñanza monolingüe contra la enseñanza bi o plurilingüe. La enseñanza monolingüe, los profesores que enseñan en una sola lengua consideran que es lo más efectivo, es lo más seguro y que da mejores resultados. Veremos también más adelante en un artículo que encontré en internet muchos argumentos que están en desacuerdo con esta posición. La enseñanza plurilingüe, dicen, es muy complicada, es muy arriesgada, provoca problemas de aprendizaje y etcétera, etcétera. Excluir el inglés en el aprendizaje del francés, esa es otra representación. Algunos profesores de francés dicen, no, yo no puedo permitir que hablen en inglés. Es un grave error. No podemos quitar el inglés está ahí y hay que aprovechar el inglés que conocen nuestros estudiantes, a lo que llamamos capital lingüístico. Ese inglés es importante porque nos va a permitir mejorar el aprendizaje del francés o de cualquier otra lengua, ¿no? El inglés es entonces visto como una lengua de pasarela. Por ejemplo, si vamos a... voy a dar unos ejemplos de eso también con el manual. Si vamos a hacer una tarea, el profesor dice que hay que hacer una tarea, los alumnos van a documentarse. Por ejemplo, si van a reservar un hotel, si van a comprar, van a ir a cenar en un restaurante, los alumnos tienen que documentarse, pero no necesariamente tienen que hacerlo en francés.
Los alumnos pueden documentarse en inglés, en español o en cualquier otra lengua que ellos conozcan. El objetivo ahí es la documentación, por lo tanto no tiene que ser forzosamente en francés. Servirnos de todas estas lenguas nos va a ayudar a aprender francés de una manera más interesante, considero yo. Y no solo francés, sino que cualquier otra lengua. Luego, la otra en relación a la enseñanza de lenguas es que la educación intercultural bilingüe, que es para los pueblos indígenas, considerarla únicamente para los pueblos indígenas. He trabajado como cerca de año y medio de asesor pedagógico con la Secretaría de Educación para los Pueblos Indígenas, y fueron ellos mismos quienes me dijeron a mí, me abrieron la mente, me dijeron, es que la educación intercultural bilingüe no tiene que ser únicamente para los pueblos indígenas, tiene que ser también para los que no son de los pueblos indígenas. Entonces, es una gran verdad. La educación intercultural bilingüe debe ser para todos y sin excepción, para crear esa sensibilización y esa conciencia plurilingüe y pluricultural. Sobre el aprendizaje también hay representaciones. Varias lenguas simultáneamente dificultan el aprendizaje. Ya veremos con argumentos científicos a través de estudios que no es así. Las lenguas más difíciles de aprender que otras. Mis alumnos llegan, es que francés es extraterrestre, esa pronunciación yo no la entiendo, no sé qué es, nunca voy a aprender. Entonces, es ahí donde está nuestro trabajo de comenzar siempre los primeros niveles con una sensibilización a la lengua y a la cultura, la parte escrita, la parte oral de la lengua, mostrarle que las lenguas no son realmente distintas. Y es ahí donde entra el inglés nuevamente. Todo lo que conocemos en inglés nos va a ayudar porque el inglés, el francés, el español, hay muchas cosas en común y hay que aprovechar ese capital lingüístico de los alumnos. Luego, las lenguas más difíciles, no se debe utilizar la lengua materna para aprender lengua extranjera. Yo recuerdo que cuando yo estaba aprendiendo francés en la universidad, mis profesores me decían, no, usted no puede hablar en español ni tampoco en inglés. No los culpo, yo habría hecho exactamente lo mismo porque no teníamos esa sensibilización hacia la diversidad lingüística. No era nuestro tema, bueno, hace algún tiempo, no fue el año pasado que yo estaba en la universidad. Entonces, bueno, las cosas van cambiando y afortunadamente ahora decirle a un alumno que no hable español sería como decirle, no me interesa su lengua, no me interesa su cultura. Es un grave error. Eso tiene efectos en relación a la seguridad lingüística y cultural del estudiante. Entonces, hay que incluir todas esas lenguas para el aprendizaje, ¿no? Luego, los padres de familia, los estatus de las lenguas, ¿qué lenguas quieren que los niños aprendan? Automáticamente la primera lengua que sale es inglés, por supuesto. Y yo creo que todos deberíamos aprender inglés, sin excepción. Pero todo depende del proyecto de vida que tenga cada persona. Hay personas que dicen, yo me quiero ir para Italia, por lo tanto voy a aprender italiano y me voy a desarrollar en italiano. Me quiero ir para Francia, voy a aprender francés y me voy a desarrollar en francés, etcétera, etcétera. Y no está mal aprender inglés, por supuesto, porque siempre nos va a ayudar. Bien, eso es en relación a las ideas preconcebidas. Tengo un ejemplo acá. Estos son el artículo que encontré sobre 3 mitos sobre la enseñanza bilingüe que más preocupan a las familias. Tomé uno porque era el más rico y para ganar un poquito de tiempo también, voy a tratar de leerlo así rapidito, porque me parece muy importante. Son argumentos científicos que debemos reproducirlos. El bilingüismo mejora la flexibilidad cognitiva y permite al niño ver las cosas desde 2 o más perspectivas. Y ahí están los autores que hicieron esas investigaciones. Las personas que aprenden 2 lenguas poseen una capacidad auditiva mayor, desarrollan más el oído que las personas monolingües. Los niños que reciben instrucción en una segunda lengua desarrollan más el pensamiento creativo y son mejores a la hora de resolver problemas. Tal vez no mejores, sino resuelven problemas de manera más fácil. Los alumnos en programas bilingües obtienen iguales o mejores resultados que los alumnos de sistemas monolingües. No puedo ver aquí, es que no puedo manejar este mouse, pero bueno. Los individuos bilingües utilizan más áreas del cerebro que los monolingües. Todo esto es pura psicolingüística, neurolingüística, que yo no conozco mucho, me interesa muchísimo y me gustaría hacer investigación en este campo, pero no estoy realmente formado para ello, pero es interesante conocer estos argumentos, ¿no? La exposición a 2 lenguas favorece el desempeño de tareas metacognitivas. Efectivamente, hay muchas competencias que se desarrollan de análisis, de resumen, de observación, de inferencias, etcétera, etcétera. Las personas bilingües en ese estudio, eran capaces de llevar a cabo diversas tareas mejor que los monolingües.
Y las personas bilingües son capaces de controlar la atención ignorando aquello que no es importante, es decir, concentrarse más. Estos son algunos argumentos que yo encontré en estos días, me pareció muy interesante y quise compartirlo con ustedes. Luego, esta es una actividad que yo encontré en un sitio que se llama Le Fil Plurilingue, es una mina de información para el plurilingüismo y habla sobre las 10 ideas preconcebidas sobre el bilingüismo y la enseñanza bilingüe. Voy a tomar unos 4 o 5 para no perder mucho tiempo en esto, ¿no? Esta es una actividad que yo la pongo con mis alumnos. Este documento, esta infografía, se puede encontrar en este sitio en inglés, en francés, en italiano y en muchas otras lenguas. Yo lo tomé en español y lo trabajo en mi clase en español. Es una clase de francés, pero estoy tratando de hacer lo que se llama translenguaje, translanguaging, como le llama Ofelia García y Li Wei. Le pongo un texto en español a los alumnos, pero tienen que producir en francés. Es documentarse en español para producir en francés. Y al mismo tiempo estamos aprendiendo cosas en francés, no del francés. El primero, el monolingüismo es la norma y el bilingüismo es la excepción. Falso, las estimaciones, 40% de los habitantes del planeta. Como decíamos anteriormente, en los países es más raro que se hable una sola lengua. Es decir, que en todos los países se hablan muchas lenguas y esa es la regla. Y la excepción es más bien el monolingüismo. Los países donde solo se habla una lengua es sumamente raro. Entonces, es el plurilingüismo la regla y no la excepción. Ser bilingüe es dominar perfectamente dos lenguas y dos culturas. Rara vez el dominio de dos lenguas puede ser perfecto y equilibrado. Aquí sucede algo muy interesante, que es las competencias parciales de las que se habla en los enfoques plurales. Yo puedo leer mucho sobre Italia, sobre la cultura italiana, y desarrollar la competencia cultural de Italia a un nivel alto, se puede decir, sin necesidad de hablar la lengua. Por otra parte, yo puedo aprender muchas cosas de la lengua italiana sin hablarla, pero puedo leer en italiano. Puedo entrenarme a leer italiano sin aprender el italiano. Entonces, a eso es lo que se le llama las competencias parciales. Puedo ser muy bueno en comprensión, es lo que me pasa a mí en inglés. En inglés yo calculo que tengo un nivel tal vez de A2, B1 por ahí, pero en comprensión escrita llego tal vez a un C1 que me sirve enormemente para documentarme para las cosas que tengo que hacer, escribir artículos, investigaciones, etc. Luego tenemos el 7 que dice hay que evitar el uso de diferentes lenguas en clase porque el bilingüe desarrolla sus lenguas de forma complementaria. Más bien hay que servirse de todo ese capital lingüístico de los estudiantes para poder avanzar más rápido. Escolarizar a un niño en 12 lenguas aumenta los riesgos, es que no puedo leer esta parte de acá, lo voy a hacer así, aumenta los riesgos, no sé si puedo, ahora sí. Los niños bilingües no tienen más dificultades de aprendizaje que aquellos monolingües, eso lo vimos en los argumentos anteriores. Los beneficios de un aprendizaje bilingüe son únicamente lingüísticos. No, podemos aprender muchas cosas en francés o en inglés, no necesariamente únicamente en lengua materna, ¿no? Bueno, estas son algunas cuestiones que yo encuentro muy interesantes de este documento, que lo pueden descargar de ese sitio, Le Fil Plurilingue. Está en inglés, en francés, en italiano y en muchas otras lenguas. A manera más o menos de ir concluyendo esta primera parte, que ya llevo 37 minutos, las ventajas del plurilingüismo. Estas son observaciones generales que yo considero y que me parecen interesantes que compartamos también. Mayor cantidad de información al documentarse en varias lenguas. He notado de que busco información en español y en inglés y luego busco en francés y encuentro informaciones que no están ni en inglés ni en francés. Y no hablo solo de academia, no hablo solo de investigación. Hablo, por ejemplo, yo soy un apasionado por los discos de vinil, colecciono música, jazz, blues y todo eso. Y el cuidado del vinil, existen tantas técnicas para limpiar, para reparar y todo, en inglés, en español, pero en francés hay otra información que no tenía yo anteriormente. Entonces, esas competencias parciales o plurilingües nos van ayudando a conseguir más información. Sobre todo los investigadores que necesitan sacar más información de otras lenguas, ¿no? Luego, mayor acceso a las becas de estudio. Entre más lenguas hablamos, más opciones tenemos. Mejores oportunidades de trabajo y mejores salarios.
el ejemplo típico en Honduras, y estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica, el call center, que si un estudiante habla únicamente español e inglés, le pagan una cantidad de dinero. Pero si habla español, inglés y francés, le pagan más dinero. Entonces es una ventaja. O puede ser italiano o cualquier otra lengua. Mayor opción para intercambios internacionales, mayor capacidad de decisión, mayores opciones, mayor cantidad de opciones. El aprendizaje de nuevas lenguas se vuelve más fácil, ya lo decíamos anteriormente, ¿no? Mayor adaptabilidad social en contextos extranjeros, es decir que entre más lenguas conocemos, más culturas conocemos, no podemos separar la lengua y la cultura, ¿no? Entonces, entre más culturas conocemos, más fácil se nos hace entrar en contacto con otras culturas, porque ya tenemos un bagaje y vamos aprendiendo cosas y se nos hace más fácil el diálogo intercultural. Mayor facilidad para interiorizar aspectos culturales, es decir, entre más conocimientos tenemos de culturas, más comprendemos, por lo tanto, más toleramos esas culturas, y si toleramos y entendemos esas culturas, podemos integrarnos a esa sociedad y trabajar a la par, trabajar con esas personas de esas otras culturas, evitando así el choque cultural y muchas otras cosas más. Y la que a mí me parece más importante de todas es la mayor sensibilidad hacia las demás lenguas y demás culturas. Entre más lenguas vamos aprendiendo, más cuenta nos vamos dando de la importancia del plurilingüismo y de los errores que cometemos en quedarnos únicamente en una o dos lenguas. Considero de que un profesor de lenguas, un profesor de inglés o de italiano o de ruso o lo que sea, en Honduras, por ejemplo, que solo habla su lengua materna y el francés, es como que si fuera una persona monolingüe. Yo pienso que debe aprender una tercera lengua y una cuarta lengua en la medida de lo posible, por supuesto, para ir fortaleciendo sus capacidades. Bien, llegamos a la segunda parte, la didáctica del plurilingüismo. Ya vimos los contextos, la diversidad que hay en esos contextos y las representaciones que se hace la gente. Bien, entonces, ¿qué didáctica aplicar a esos contextos cuando hay varias lenguas? Hice esta modelización, como diría Christian Pioren y Nathalie Auger, sobre la enseñanza de lenguas en contextos multilingües y multiculturales. Tenemos identificado un contexto multilingüe y multicultural, el caso de Punta Gorda, por ejemplo. Para darle carácter legal a este contexto, se deben crear políticas lingüísticas. En mi universidad, por ejemplo, no existen las políticas lingüísticas y deben crearse, es una necesidad, es una obligación de los gobiernos de crear las políticas lingüísticas. Si tenemos políticas lingüísticas bien definidas, debemos crear didácticas que den respuesta a esta diversidad lingüística y cultural. Entonces nos enfrentamos a dos contextos, el contexto sociolingüístico y el contexto del aula de clase. Cuando hablamos del contexto de aula de clase, hablamos de didáctica de lenguas y culturas, lo que conocemos como francés lengua académica, francés lengua extranjera, francés lengua de integración, francés con objetivos específicos, y francés con objetivos universitarios. Todo lo que tiene que ver con la enseñanza de francés. Pero por otro lado tenemos el contexto sociolingüístico, el hogar, la escuela y la sociedad. El alumno aprende una lengua en la escuela, pero cuando sale de la escuela se enfrenta a un contexto un tanto diferente al de la escuela, porque de nuevo en el contexto de Punta Gorda, el niño sale de la escuela o la persona que estudia la lengua sale del centro y se encuentra con otras lenguas, pero esas lenguas no se toman en cuenta en el aula de clase. Entonces, estos contextos lingüísticos, por ejemplo, tomo como ejemplo en el hogar, la música que escuchamos, la televisión, Netflix, que creo que tiene ya una línea de películas internacionales donde hay turco, donde hay ruso, hay francés, hay alemán, etcétera, etcétera, y hay mucho interés por las personas por ver ese tipo de películas. Eso es una autosensibilización a la diversidad lingüística. De ahí van haciendo la curiosidad, el interés por esas lenguas, me llama la atención esta lengua y se va aprendiendo de esa manera, ¿no? Las redes sociales, por supuesto, ya hay todas las lenguas habidas y por haber. Los dispositivos móviles, las aplicaciones, algunas están en inglés. No hablamos inglés, pero nos interesa la aplicación, la descargamos, la utilizamos, nos servimos de ella y ni cuenta nos damos que tenemos conocimientos de inglés, pero no sabemos, ¿no? Los objetos. A mí me gusta con mis alumnos al principio decirles con qué lenguas están en contacto ustedes en su casa. Todos dicen, no, todos somos hondureños, hablamos únicamente español. Entonces les digo yo, ok, bien, observen el paisaje lingüístico, se llama eso. Miren en su casa alrededor qué hay y miren los objetos
y busquen información atrás, por ejemplo, en las medicinas, miren en la etiqueta, en el champú, en el perfume, en las cremas sobre todo, ¿no? Los cosméticos, las cuestiones de las mujeres, francés, italiano y etcétera, ¿no? Atrás del televisor hay una etiqueta, un aparato, una etiqueta que está en chino, o en japonés, o etcétera, etcétera. Hay una presencia de lenguas en la casa y no nos damos cuenta. Entonces, esa es una manera, no es aprendizaje, pero sí al menos vamos entendiendo que hay otras lenguas, existen otras lenguas, no solo el español. Entonces, una especie de sensibilización también. Bien, entonces, si tenemos un contexto sociolingüístico y un contexto de aula de clase, ¿qué hacer? La sociolingüística se encarga del plurilingüismo o el multilingüismo en estos contextos. Y la didáctica de lenguas se encarga de la enseñanza de las lenguas en el aula de clase. Pero si unimos estas dos, tenemos como resultado la sociodidáctica, que se encarga de todo lo que se da, existe en clase, pero también en lo que está fuera del aula de clase, que es el contexto sociolingüístico. Es así como nace la sociodidáctica. Miremos, antes de pasar al concepto de sociodidáctica, políticas lingüísticas, que es sumamente importante. La didáctica para la diversidad lingüística y cultural, la creación de políticas lingüísticas y educativas, que es el conjunto de decisiones de un Estado, o de un jefe, o de un rector, o de un director de una alianza francesa, por ejemplo, o de un instituto francés, etc. La francofonía, por ejemplo, es el producto de una política lingüística, de una reflexión de política lingüística. Entonces, en Honduras, la Ley Fundamental de Educación del 2012 plantea explícitamente en el artículo 13 multiculturalidad e interculturalidad. Es reconocer, respetar y estimular las diferentes idiosincrasias y identidades culturales y étnicas del país, su diversidad lingüística. Asume como riqueza esa diversidad y preserva las lenguas. Aquí estamos hablando directamente de protección de las lenguas y de las culturas. Luego, en el artículo 27, carácter multilingüe y pluricultural de la nación. Aquí lo dice clarito. Y luego preservar y fortalecer estas lenguas, y el Estado se obliga a aplicar la normativa de la educación intercultural bilingüe. Esta última línea es la materialización de una política lingüística. Existe esta política lingüística a nivel de educación secundaria y de educación primaria. Sin embargo, no existe a nivel de universidad, y es una gran lástima. En nuestro departamento, por ejemplo, hay varias lenguas, no existe una política lingüística, cada lengua trabaja a su manera y no se cruzan, raras veces se cruzan, y es una lástima, pues. Hay tanto que podemos compartir con las demás lenguas y no lo estamos aprovechando. No estamos tratando de crear una didáctica plurilingüe, sino que una didáctica monolingüe. Son didácticas individuales que no se cruzan en ningún momento, desafortunadamente. Bien, políticas lingüísticas. Esto debería ser a nivel universitario, secundario, primario y preescolar. De eso no hay ninguna duda. Sociodidáctica, para ir entrando en detalle. Actualmente la sociodidáctica surge como propuesta para dar respuesta a lo que decíamos, a esos contextos multilingües. Entonces, nace del cruce entre la didáctica de lenguas y culturas y la sociolingüística, como lo mirábamos anteriormente. Es decir, que su objetivo es considerar toda adquisición o transmisión lingüística tomando como base el contexto social y sociolingüístico de los estudiantes. Esto es sacado de un diccionario de sociodidáctica que escribió Marielle Rispay, que es la pionera, se puede decir, en la sociodidáctica, pero también hay otras personas como Philippe Blanchet, Claude Courtier, Alain Di Meglio, Joachim Dolz y Sabine Erhardt, que son de procedencias distintas. A Marielle es de Marsella, Philippe Blanchet creo que es del centro de Francia, Claude Courtier no sé de dónde es, Alain Di Meglio es de Córcega, Joaquín Dolz no estoy seguro si es de Cataluña o del País Vasco, y Sabine Erhardt, que es de la parte alemana de la región esta, la Lorraine, bueno, Alsace, del Alsace, y ella viene bien. Entonces es interesante todo el aporte de toda esta gente. En los países africanos, Argelia, si Argelia se dice en español, en Argelia hay una creciente investigación sobre la sociodidáctica. Hay mucha gente que se dedica a la sociodidáctica y han avanzado mucho en ese sentido. Bien, el 2001, Consejo de Europa publica el marco común de referencia, ¿no? Y en este marco ya se habla de plurilingüismo y de pluriculturalidad y define la competencia plurilingüe y pluricultural, ¿no?
Solo que me interesa bastante, me gusta bastante este aspecto de agente social. Antes del marco de referencia, el marco de referencia era el nivel umbral o niveau seuil en francés o threshold level en inglés, que era para el enfoque comunicativo. En el enfoque comunicativo, para la enseñanza de lenguas, el objetivo era buscar el contacto normalmente turístico, como dice Piomen, el contacto turístico, entrar en contacto turístico una sola vez en aquella cultura y nunca más volvemos a ver a las personas. En este caso, el enfoque del marco nuevo habla de un agente social, es decir, que no solo es un contacto con aquella cultura, sino que es integrarse a aquella cultura. Por supuesto, es un contexto europeo muy diferente al de nosotros. Hay una movilidad constante entre todos los países, entonces se debe actuar, no solo aprender una lengua para comunicar, sino que para actuar junto a otras personas procedentes de otras lenguas y de otras culturas. Es aquí donde viene la reflexión que debemos hacer todos. Entonces, ¿el marco europeo es para Europa o solo para los europeos? Es ahí donde uno tiene que reflexionar y decir, sí, es para Europa, pero voy a analizar qué hay ahí y voy a sacar todo lo que me interesa. Es de esa manera como yo considero que para mi país, y estoy seguro que en muchos países de Latinoamérica, el marco europeo es una herramienta extremadamente importante porque nos da mucha información que desconocemos, que tenemos poca experiencia sobre los contactos lingüísticos y culturales como los tiene Europa. Entonces, aprovechar de ese conocimiento. A la par de este marco de referencia, surge otro marco, que es el MAREP, marco de referencia para los enfoques plurales, es decir, la didáctica del plurilingüismo. Este también está disponible en muchas lenguas, en italiano, francés, portugués, inglés, ruso, etcétera, etcétera, y es la base prácticamente de la didáctica del plurilingüismo. Se basa en los enfoques plurales, contrario a los enfoques singulares. Es decir, que vamos a utilizar diferentes didácticas para poder dar respuesta a los contextos, a la enseñanza en los contextos multilingües. Entonces, este es un documento sumamente importante, Michel Candelier, coordinador. Bueno, eso. Este es un documento súper interesante que se puede descargar gratis. Luego, son 4 enfoques plurales. El primero es el enfoque intercultural. Sí, vamos bien. Enfoque intercultural que todos conocemos, el contacto de lenguas, comprender la cultura del otro, tolerar la cultura del otro, tratar de entender cuál es su cosmovisión o su manera de ver la vida, que es muy distinta a la mía, compararme, describir mi cultura, cómo soy yo, porque normalmente no nos damos cuenta cómo somos hasta que nos enfrentamos a otra cultura. Entonces, como dice Blanchet, tenemos primero que hacernos una evaluación nosotros, aplicarnos una rúbrica, describiendo nuestra cultura para poder comparar con la otra cultura. Porque si no hacemos esta rúbrica, lo que estamos haciendo es comparando y es ahí donde nos estamos formando los estereotipos y las representaciones. Entonces, para evitar eso, describir nuestra cultura y compararla. Es por eso que en los manuales ahora ya empieza a surgir una actividad cultural y siempre una indicación que dice, y en tu casa, y en tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo sucede? Es precisamente para eso, para que haya ese contraste cultural, esa comparación cultural para poder avanzar en ese sentido. El segundo es Language Awareness o el éveil langue, como le dicen en francés, o la sensibilización a la pluralidad lingüística. Esto consiste en ir introduciendo desde la escuela, desde el kinder o de la preparatoria, otras lenguas, palabras escritas u orales, a manera de sensibilización, mostrar a los niños que existen otras lenguas, no solo su lengua. Un ejemplo que me gusta, me encantó muchísimo, es el ejemplo que lo digo porque conozco muy bien, es el caso del Liceo Franco Hondureño, y creo que en todos los liceos francos es lo mismo. Se aprende francés, es la lengua que se está aprendiendo, pero en la misma sala, en la misma clase, está el profesor de francés contando un cuento, por ejemplo, pero también está el profesor de español. El profesor de francés está contando el cuento y la profesora de español le hace preguntas en relación a lo que está contando en español. Y es ahí donde se están mezclando las lenguas y da resultado. Yo lo puedo decir, yo vi cómo funcionaba y todo, y es muy interesante. Entonces, la presencia de las lenguas, ir mostrándole a los alumnos que hay otras lenguas aparte de la mía, y después ir introduciendo las lenguas, el aprendizaje de las lenguas de manera ya más formal en la escuela o en los colegios, ¿no? Luego, la didáctica integrada de lenguas, la educación biplurilingüe,
Esto surge creo que fue en Canadá, en Montreal, en el 69, un grupo de padres, no sé si eran francófonos o anglófonos, que decidieron ir a ver al alcalde y decirle, miren, yo no quiero que nos den educación a nuestros hijos en una sola lengua, queremos que también aprendan la otra lengua. Es de ahí donde surge y se expande a Estados Unidos, a Inglaterra y a Australia, y surge lo que es el Content and Language Integrated Learning, que en francés le llamaron EMIL, enseñamos d'une matière intégrée à une langue, y en español, aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras. Es decir, si yo llevo una clase de historia de Francia, la clase va a ser en francés, pero también puedo aprender cosas en español. Llevo la clase de música en francés, utilizando el francés. El objetivo ya no es el aprendizaje del francés, sino que el aprendizaje de la disciplina, y lo hacemos a través del francés. Eso es lo que se le llama el contexto de inmersión, que hasta el día de hoy, pues, es el que supuestamente da mejores resultados. Entonces, esas son las didácticas integradas de lenguas. Finalmente, la intercomprensión de lenguas vecinas. De eso habla el libro de que mencionaba Eloísa al principio, que publiqué en el 2016, creo que fue. La intercomprensión es eso que hacemos al inicio de la clase. Le decimos a los alumnos, ¿qué piensa usted del francés? Ah, es muy difícil. Con las actividades que yo le voy presentando, le voy demostrando que no es realmente así. El francés es extremadamente parecido al español. Tienen el mismo origen, vienen de una misma familia. El inglés viene de otra familia. Sin embargo, el contexto en el que vivimos es como que si fuera una misma familia. Estamos bombardeados de inglés, por lo tanto conocemos mucho de inglés. Entonces, mostrarle a los alumnos qué hago yo, por ejemplo, si ellos quieren trabajar el alfabeto, yo lo escribo, las letras, no el alfabeto oral, sino que las letras, vamos pronunciando una por una y les voy preguntando, ¿tienen problemas ustedes para pronunciar A? No. B, C, D, E. Ah, ahí sí tenemos problemas con esa O, es que se escucha bien rara. Bien, borro todas las palabras, las letras, y me quedo solo con la E y con la U. E, U. Lógico, hay muchos más sonidos, pero les digo, entonces, estos son los únicos dos sonidos hasta ahorita que dan problemas. Entonces, de todas este montón de letras, solo dos. Ah, no, sí, es cierto, sí. Y van cayendo en razón. Después paso a decirles, les voy a dar un documento en francés, me gusta trabajar con los documentos de RFI. Yo sé que les gusta la música, busco un reportaje escrito en francés sobre Daft Punk, por ejemplo. Lo pongo y les hago 10 preguntas en español. El texto está en francés, hago las preguntas en español y les digo, estoy seguro, sin haberles explicado ni tan siquiera una palabra, estoy seguro que me van a contestar estas 10 preguntas a partir de este texto francés, y yo sé que nunca han llevado clases de francés. Hacen la actividad y lo primerito que hacen es ponerse a traducir automáticamente y responden a todas las preguntas. Y después dicen ellos, hey, pero es cierto, yo pude contestar esto, no sabía que era capaz de leer un texto en francés y entenderle globalmente. No necesitan conocer todas las palabras que están ahí, sino que comprender las ideas principales del texto en francés. Entonces, eso va creando un ambiente más agradable y se va facilitando, se van quitando muchas representaciones, se van haciendo evolucionar muchas representaciones. Luego yo lo asocio con el translanguaging, que no forma parte de los enfoques plurales, pero es un enfoque que ha desarrollado una cubana americana que se llama Ofelia García, que sería interesante que la contactaran a ella para que les hiciera una conferencia. Es increíblemente buena esta señora. Y ella desarrolló el concepto de translanguaging, que consiste en documentarse en una lengua para producir en otra lengua. Es un poco exagerado resumirlo a eso, es mucho más el translanguaging, pero bueno, por cuestiones de tiempo, digamos que así se puede interpretar. Bueno, algunos ejemplos de cómo lo hago yo en mis clases, cómo aplico toda esta sensibilización y toda esta didáctica de lenguas y culturas. Con una colega hemos estado elaborando un manual que le hemos puesto Le Français à la Fac, en el cual eso es lo que utilizamos para enseñar francés. Usted y las lenguas en pequeños grupos, responder las preguntas. ¿Cuál es la lengua más importante para usted y por qué? No necesito traducir aquí. Entre todos vamos viendo cuál es el significado de la frase, de la pregunta, y vamos respondiendo. O sea, preguntas para sensibilizarlos sobre la lengua, la cultura, el aprendizaje y el por qué, etcétera, etcétera. Esa es la tercera actividad. Luego, tengo otra actividad de sensibilización, que así le llamamos a la unidad 0, civilización a la diversidad lingüística,
la otra era sensibilización a la lengua. Entonces, un poco de cuáles son las lenguas más habladas por número de nativos, de interlocutores, porque decir cuál es la lengua más hablada en el mundo no es tan fácil. La lengua más hablada en el mundo, ¿a partir de qué? Por ejemplo, en Internet hay unas 10 lenguas que son las que más producen textos. En la literatura científica hay otras lenguas que cambia el orden de cuáles son las lenguas más importantes. En el número de habitantes cambia. Por ejemplo, aquí forzosamente es el chino, no es el inglés, como muchas personas creían. Entonces, todo depende de desde qué punto de vista miramos cuál es la lengua más. Luego, yo les pido de que vayan a este sitio, a este diccionario, un atlas, perdón, de UNESCO de las lenguas en peligro, y que vayan a buscar información. Y les digo que el sitio está en inglés, en francés y en español. Ellos deciden en qué lengua quieren encontrar la información. Les pongo, porque estamos hablando de Francia y no tenemos que hablar únicamente de francés, les digo que en Francia hay otras lenguas y tomo estas como ejemplo y les digo que vayan a buscar y que miren cuál es el estado de estas lenguas. Y se van a dar cuenta que son lenguas minoritarias y minorizadas en relación al francés o a otras lenguas, ¿no? Y por supuesto caemos a Honduras. Tienen que conocer el contexto local. Y les digo, miren en ese mismo atlas cuáles son las lenguas que se hablan en Honduras, escríbanlas acá, porque generalmente les pregunto, ¿qué lenguas se hablan en Honduras? Español e inglés. De acuerdo. ¿Eso es todo? Sí. No se dan cuenta que existe el garífuna, el misquito, el chortí, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para que ellos escriban las lenguas, se den cuenta, las escriban acá y se den cuenta del estado de cada una de estas lenguas. Es en francés. Estamos aprendiendo cosas de Honduras en francés. Entonces, no se aprende francés únicamente por aprender francés, sino que para aprender otras cosas en francés. Luego tengo otra actividad en la cual pasamos un video, creamos un video con mi colega en español, lo hicimos a propósito, en español, y después les hacemos preguntas en francés a partir de la información del español. Voy a poner el video unos segunditos porque si no ya no nos queda tiempo y después les muestro las preguntas que hacemos. Ahí está. Ups. Tal vez se escucha. Hola, mi nombre es Bianca Guevara y soy docente de lenguas y culturas. Bueno, todo el mundo diría inmediatamente que es el inglés, pero no. Todos sabemos que el inglés es la lengua más utilizada, sin embargo, no es la lengua más importante. En mi caso particular, la lengua más importante es el español, porque es mi lengua materna. Y luego está el francés, que es mi lengua de trabajo y que me gusta mucho. Hablo inglés desde que estoy pequeña y también he trabajado como profesora de inglés. Y pues conozco un poquito de algunas lenguas que he tenido la oportunidad de estudiar por muy poco tiempo, como el italiano, el ruso, alemán, japonés y el gallego. Bueno, esa es más o menos la idea, son 8 o 9 preguntas, siempre sobre sensibilización lingüística y cultural, ¿no? Luego las preguntas que les hacemos son estas. Cuando ustedes aprenden una lengua, pueden servirse de su lengua materna o de otras lenguas que ustedes ya conocen. En la actividad siguiente van a ver un video y van a realizar la actividad en francés. Entonces, primera pregunta. Quelle est la langue la plus importante pour Madame Bianca? Les langues internationales comme l'anglais, sa langue maternelle, les langues indigènes, etcétera, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, se están documentando en español, pero están trayendo esa información y la están utilizando para responder en francés. Eso es lo que Ofelia García llama el translanguaging. Y después, por supuesto, siempre las preguntas. ¿Y usted qué piensa de las lenguas minoritarias? Sensibilizando a la diversidad, ¿no? Y en grupos de 3 escriba unas 5 posibles acciones para preservar las lenguas minoritarias, concientizando a la gente, ¿no? Y bueno, con eso creo que terminamos esta presentación. Gracias por haber escuchado, espero no haberlos cansado y bueno, espero responder a las preguntas que tengan y escuchemos los comentarios que tengan al respecto. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos.
Sí, ojalá sea curable el monolingüismo. Sí, Muchas gracias por la información, por el viaje en el plurilingüismo que nos ofreciste hoy. Hasta ahora tuvimos una pequeña pregunta, pero ya la contesté por escrito porque era solamente de saber dónde se podía encontrar ese marco precisamente, ¿cómo se llama? El marco el MAREP o el marco de para referencia. referencia para los enfoques plurales de las lenguas y las culturas. Sí. Entonces, si algunos lo buscan, yo puse el link en cuestiones, preguntas y respuestas, y allá van a encontrar el link para poder descargar este documento que me parece de gran importancia. Así es. Y Sí. no sé si alguien tiene preguntas, pueden o escribirla o directamente. Levantar la mano. Muchas gracias, Tarsilla, por tu comentario. Y sí, levantar la mano y yo les doy la palabra. Pero hasta ahora no veo. Hay una A ver. persona que pidió la palabra, dos personas que están pidiendo la palabra. Tenemos a Marina y Aida Luis. Bueno, entonces, vamos a dar la palabra a Marina Palacios, que es la presidente de nuestra Asociación de Profesores de Francés acá en Chile. Entonces, Marina, te damos la palabra. Ojalá funcione. Marina, tienes que sacar tu mute. ¿Ahí sí? Sí, ¿Ahí me ahí escuchan? Muchas gracias. ¿No me pueden ver o no a ver, importa? No importa, bueno, no importa. Primero que todo, gracias, Eloísa. Muchas gracias por esta oportunidad, al experto también, de poder escuchar sobre este tema, que la verdad es que conversando con las profesoras normalmente sobre la temática del plurilingüismo y el multilingüismo, acá lo consideramos aún nuevo, por lo nuevo en el sentido de la discusión pública, por lo tanto tener esta oportunidad es realmente enriquecedor. Una experiencia particular que estoy teniendo y llevando a cabo en estos momentos en la región de Coyhaique, región de Aysén. Estamos instalando un taller para los terceros y cuartos medios liceos de nuestro liceo, un taller de turismo. Y precisamente en esta tarea de sensibilizar a los alumnos, ya que se trata de una región muy rica en recursos naturales, paisajes, encontraba cierta resistencia en cuanto a que ellos planteaban algunos, no todos, porque la verdad es que hay harto encantamiento también de esto por el francés, pero algunos se preguntaban, y nos hacían la pregunta a los profesores, ¿por qué en francés cuando el inglés es la lengua, dicen ellos, que manda? Entonces, empatizo mucho con todo lo que explicaba el profesor aquí, sobre esto de la sensibilización. Y yo quisiera saber algún otro consejo del respecto a esto, porque me parece bueno esto de sensibilizar, de hacer estos ejercicios. Me gusta también el concepto que tiene al poner que el monolingüismo es curable, lo encuentro fantástico, mueve muchas ideas en la cabeza. Entonces, quisiera saber más de su experiencia concreta con los alumnos cuando él plantea el plurilingüismo. De acuerdo. Realmente yo tengo muy pocos problemas en ese sentido porque desde el primer día yo estoy sensibilizando. Ese es el mayor trabajo que hago desde el principio, a manera de que cuando los alumnos tienen una pregunta, esa pregunta ya se ha respondido durante la clase. Pero sí, efectivamente siempre habrá personas que no estén de acuerdo y tienen toda la razón, ¿ah? Tienen toda la razón. Entonces, por eso decía yo desde el principio, le decía a Eloise y a Claire, que estas actividades hay que hacerlas. Es más que importante, es necesario hacer todo este trabajo de sensibilización. En relación a las cuestiones turísticas, se pueden ver videos, se puede provocar debates y podríamos preguntarle a Eloise e incluso a Claire si ellas vienen a Honduras, que no, supongamos que no conocen Honduras, vienen a Honduras y las dos medio hablan un poquito de inglés,
y un guía turístico les empieza a hablar en inglés, ellas van a comprender, pero si el guía turístico les habla en francés, van a apreciar muchísimo más, se van a sentir completamente orgullosas de que alguien en un país que ni tan siquiera saben dónde está, les está hablando en francés. Entonces tiene que ver un poquito también con la identidad de la persona y, bueno, por supuesto el inglés siempre estará presente y nunca hay que descartar el inglés, pero es interesante también, por eso tiene que haber esa diversidad lingüística. Eso le da mucha seguridad, mucha importancia a la lengua y a la persona y por supuesto al país también. Pues. No sé si respondo a su pregunta, pero eso es lo que... No, sí, muchas gracias, comparto con usted precisamente. Yo creo que el inglés nos sirve también de referencia, sí. Y además que se hacen los proyectos multilingües, efectivamente. Pero es interesante despertar esta discusión. Muchas gracias. Sí, hay otro ejemplo también y es nuevamente el Liceo Franco Hondureño. Yo creo que Eloís tal vez estaba acá. Ellos siempre hacen un teatro plurilingüe. En el Liceo Franco se enseña francés, español, inglés e incluso portugués. Entonces, los profesores de estas lenguas se reúnen y deciden crear una pieza de teatro, una obra de teatro y que la presentan en el Teatro Grande de Tegucigalpa. Todo un éxito, mezclando todas las lenguas. Es súper divertido y súper interesante. Entonces, esa es otra manera indirecta de concientizar a los estudiantes. Los estudiantes se quedan con la idea de que, pero todas las lenguas pueden coexistir juntas. No tengo por qué irme solo por el español o por el francés o por el inglés, sino que todas las podemos integrar. Esa fue una experiencia súper interesante que el Liceo Franco lo hizo, creo, tal vez 3 veces y fue un éxito. En la ciudad habían 2 sesiones al día, varios días, y eran llenos completos, totalmente completos. Entonces, es una actividad que se puede realizar también. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ya tenemos varias preguntas. Voy a leer una pregunta que recibimos por escrito y luego podemos pasar a las otras preguntas que teníamos por oral, si me permiten. Entonces, tenemos una pregunta de parte de David, que está acá en Chile, en Santiago. ¿Existen ejemplos de enfoques plurales entre lenguas mayoritarias y minoritarias? Esa es la pregunta. Es curioso, ¿no? Cuando a mí me tocó ir a defender la tesis de maestría, que la hice sobre la intercomprensión, que es uno de los enfoques plurales, terminaron todas las preguntas que me tenían que hacer y al final me hicieron una pregunta extra. Y me dijeron, ¿es posible que haya una didáctica de la intercomprensión entre lenguas mayoritarias y lenguas minoritarias? Yo no supe qué responder en ese momento porque no estaba realmente metido en eso y me quedó la pregunta. Y sí, efectivamente, sí es posible. En el caso de las lenguas garífuna, por ejemplo, que es una mezcla de lenguas de lenguas africanas, lenguas indígenas de América del Sur, inglés y francés, y un poco de español. En el caso del misquito, bueno, como hubo presencia inglesa y francesa, hay palabras que quedaron en esas lenguas, pero para nosotros es totalmente, son lenguas totalmente alejadas. Sin embargo, podemos entrar a esas lenguas a través de esas palabras que existen con pronunciaciones diferentes. Del misquito, por ejemplo, ellos dicen please come, que es que le gusta a alguien. Dicen, por ejemplo, tinky, que es thank you, y ese montón de palabras que por ahí se puede hacer una intercomprensión. Entonces, para retomar la pregunta, efectivamente, la educación intercultural bilingüe, en una investigación que yo hice, logré determinar que no es ni educación, ni intercultural, ni bilingüe, pero es algo grandioso lo que ellos lograron crear, porque es la única puerta que han tenido para defender sus lenguas y sus culturas. La creación de ese programa de educación intercultural ha permitido que se enseñen sus lenguas. Eso ya es ganancia. Que sea plurilingüe o no, es otra cosa. Trabajando con la Secretaría de Pueblos Indígenas, logramos actualizar el modelo educativo de la educación intercultural bilingüe, que creo que ya no se llama educación intercultural bilingüe, sino que educación intercultural plurilingüe.
al menos ya pudimos cambiarle el plurilingüe. Considero yo que no le cambiamos el intercultural por el concepto arraigado del inglés que viene de multilingüismo y multiculturalismo. Habían personas que decían, no, es que se tiene que utilizar multiculturalismo, pero es porque tienen la formación del inglés que no permite la división entre pluri y multi. Pero sí, efectivamente, la educación intercultural bilingüe, si es bilingüe, es ya un enfoque plural, ya está dentro de los enfoques plurales. Las escuelas bilingües, las más famosas, inglés, español, creo que algunas sí funcionan bajo los enfoques plurales. Sin embargo, hay muchas que dicen que son escuelas bilingües, pero lo que hacen es la combinación de dos monolingüismos. Por un lado se enseña inglés y por otro lado se enseña español. Eso no es bilingüismo. Son dos lenguas a la par que nunca se cruzan. Pero la idea principal es que sí, los enfoques plurales, la interculturalidad, el CLIL y todo eso, siempre está presente en las escuelas bilingües. Y sí, con las lenguas minoritarias y mayoritarias, yo diría más bien, son ellos los que más ponen en práctica los enfoques plurales que nosotros, los que no pertenecemos a las lenguas indígenas. Entonces, sí, efectivamente, sí, ahí están presentes. Muchas gracias, Carlos, por la explicación. Le voy a dar la palabra ahora a Aida Barrales, que está también acá en Chile. Aida, te doy la palabra para que hagas tu pregunta. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes. Mire, tengo más que una pregunta. Ya, usted hizo un paralelo con el bilingüe y el desarrollo cognitivo. Efectivamente, hoy día las investigaciones permiten demostrar que el bilingüismo desarrolla el aspecto cognitivo y la inteligencia en el ámbito cognitivo en los seres humanos, ¿no? Porque al hablar de los niños una lengua nueva genera nuevas síntesis, entonces va ampliando el campo del desarrollo del cerebro. Eso ya bastante documentado en investigaciones referidas a neurolingüística. Ahora, tengo otra pregunta. Que todo ya no se va de dialecto, hablábamos de lengua. Entonces mi pregunta es siguiente, yo creo que, una de las preguntas, el lunfardo, por ejemplo, el lunfardo es un que se habla como dialecto en Argentina, más bien en Zaire, podemos definirlo como una lengua, o el COA, en Chile, no sé si he escuchado hablar del COA en Chile, lo podemos definir entonces como lengua. Esa sería una de las preguntas. Ahora, dentro de la sala, cuando nosotros tratamos de hacer una enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje multicultural, nos enfrentamos a otros desafíos del lenguaje tecnológico, que hoy día es un desafío actual y que también está bastante estudiado, donde hablamos del analfabetismo digital, sobre todo para las mujeres, sobre todo las niñas en África, es un tema importante que se analiza. Entonces, no solamente enseñar francés, sino también tenemos que adaptarnos a un lenguaje tecnológico, que no deje de ser un desafío adicional. Entonces, ya podríamos hablar casi de bilingüismo, sobre todo hoy día que se realizan clases online. Ya, ese desafío que me parece interesante mezclarlo con los idiomas, que es el mecanismo que permite enseñar otros idiomas. Y la otra pregunta es, cuando nosotros hablamos de multiculturalidad, según la definición de Néstor García Klein, ya, cuando hablamos de multiculturalidad, cuando entendemos los mundos distintos, pero cuando hablamos de interculturalidad es cuando mezclamos las culturas. Entonces, y se mezclan, ¿por qué? Porque implica que los diferentes se encuentran en un mismo mundo y deben convivir en relaciones de negociación
conflicto y préstamos recíprocos. Entonces, la pregunta sería, ¿hasta qué punto la interculturalidad va rezagando a otras lenguas? Ese sería mi Aida, consulta. Aida, gracias. Perdone que me haya extendido tanto. Pero no se le cortó durante todo el tiempo, no pude distinguir no sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero no se identificaba nada, absolutamente nada de nada. Ya, bueno, yo pensaba que ojalá tú hayas escuchado mejor a Aida. Aida, te propongo, por favor, que tú pongas tu mensaje por, bueno, yo sé que hiciste como 3 preguntas, intervenciones, y si le puedes poner por escrito, y mientras vamos a tomar otra pregunta, y así Carlos va a poder retomar tu pregunta cuando la pueda leer. Mientras vamos a dar la palabra a Luis Vera. No conozco a Luis Vera, entonces no puedo presentarlo. A ver. Luis. ¿Me escucha? Sí, Luis. Sí. Parece muy cortado también. Muy cortado, ¿no? Es que, Aida, tienes que cortar tu micrófono, por favor. Ahí sí, ¿me escuchan? Sí, Ahora sí. ahí sí. Ya. Hola, profesor. Me presento, mi nombre es Luis Vera. Soy profesor de inglés y trabajo en la Universidad de Playa Ancha, acá en Valparaíso. Un gusto, Luis. Quiero felicitarlo por tan clara exposición y paso a mi pregunta. Sí. Como yo soy profesor de inglés, estoy consciente de lo siguiente. ¿Qué pasa con la producción de material didáctico para la enseñanza-aprendizaje de lenguas? La enseñanza-aprendizaje de lenguas que más se ha explotado en la metodología es la del inglés a Sí. nivel mundial. Es la lengua más investigada, más tratada, más comercializada, más de todo. Existe una tremenda industria de EFL, English as a Foreign Language, en Estados Unidos, en Inglaterra, que se expande a través del mundo y que mueve millones de dólares y que produce los kits de aprendizajes que vienen en audio, workbook, student book, teacher's book, etc. Y hay muchos, de muchos estilos, son muy parecidos entre sí. Entonces, mi planteamiento es el siguiente, de que cuando nosotros los profesores de inglés hemos sido dados la oportunidad de enseñar, por ejemplo, español, yo lo hice en Estados Unidos y en México, hemos tenido que simplemente volver a ese cúmulo de conocimiento brindado por el inglés para poder preparar material didáctico para la enseñanza-aprendizaje del idioma que estemos enseñando. Entonces mi pregunta es, ¿qué opina usted de crear material didáctico para la enseñanza de un idioma que vaya más allá del inglés, simplemente imitando la metodología del inglés, o debiera estar basado en otro paradigma? De acuerdo. Luis, es una pregunta increíblemente importante y que, bueno, en estos contextos de plurilingüismo jamás se habría dado, pero qué bueno que usted la hace. Yo me intereso mucho por la creación de material. He trabajado y he publicado con 2 casas editoras y hace una pregunta muy interesante. Mira, hay varios aspectos que tratar. En primer lugar, yo considero, me gusta analizar los manuales. Aquí tengo un librero lleno solo de manuales de inglés, francés, español, ruso, alemán, porque me gusta la metodología, es didáctica de lenguas y culturas. Toda mi vida me he interesado por el análisis de manuales. Es más, hice una investigación de lenguas indígenas y evalué los manuales de lenguas que yo no conozco. Entonces uno se preguntará cómo, pero bueno, sus estrategias y todo, ¿no? En relación al inglés, con mis compañeros en la universidad, nos reunimos y platicamos sobre cuáles libros son los más interesantes. Y precisamente lo que usted menciona es lo que propusimos con un equipo de compañeros
de que tendríamos que hacer nuevos programas, porque los programas de lengua son obsoletos, y que a la par de esos nuevos programas debería de haber una formación pedagógica, metodológica, sobre cómo enseñar con estos nuevos programas, y a la par creación de manuales. ¿Por qué creación de manuales? Porque Richmond, ¿cuáles son las otras? Ya no me acuerdo, las casas editoras estadounidenses tienen libros hasta Cambridge, Oxford, exactamente así. El problema es que esos libros están hechos para todo el mundo, no para los estudiantes de Chile, no para los estudiantes de español de Estados Unidos, no para los estudiantes en Honduras. Son libros que llamamos universalistas. Esos libros no están adaptados a los contextos locales. Es por esa razón que yo tomé la decisión con mi colega de crear un manual que es el que nosotros utilizamos. Es un manual específicamente para un público de habla hispana, partiendo de intercomprensión de lenguas, de todo lo que hemos hablado acá. Eso por una parte. En relación a que el inglés es la lengua que más propone producción de lenguas, más investigada, sí es cierto, totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo no sé si usted conoce esta información, en lo que es el enfoque por tareas, que es la base, se puede decir, de la perspectiva accional o el Action Oriented Approach, es la base, que es un enfoque que viene de los años 80, con Wilkins, Roger, Ellis, etc. Pues este enfoque, todos los libros de inglés que usted mire, van a decir que son con un enfoque por tareas, pero es falso, no es cierto y usted lo puede comprobar. Solo existen, a mi conocimiento, solo he encontrado 2 libros que son realmente basados en un enfoque por tareas. Es un libro español, de español lengua extranjera, que se llama Gente, y un libro en francés que se llama Rond-Point, que Rond-Point fue hecho a partir de la metodología de Gente, porque eran 2 casas editoras hermanas. Entonces, son los únicos 2 libros que yo he visto. Por otra parte, en mi opinión, los españoles son los que están a la cabeza ahorita en la didáctica de lenguas. Esa gente es increíble cómo se han desarrollado. Los libros que nos llegan a nosotros, a la universidad, a Honduras, son metodológicamente muy pobres, pero realmente pobres, que no tienen ninguna relación con nuestro contexto. Allá el profesor tendrá que ver cómo hace para adaptar ese libro a su contexto. Entonces, he hablado con personas de las casas editoras, hago la publicidad para CLEA Internacional, con quienes hemos entablado una amistad con ellos, y les hago la pregunta: ¿por qué CLEA Internacional no produce un libro realmente bajo el enfoque de por tareas? Y me dice, eso es lo que nosotros queremos hacer. Sin embargo, y ahí es donde yo le doy toda la razón, el problema es que los profesores no están formados para eso. Y tiene toda la razón. Generalmente, no todos los profesores, por supuesto, no conocen realmente el enfoque por tareas. Ellos creen que el enfoque por tareas es poner una tarea al final de la unidad. Eso no es un enfoque por tareas. El enfoque por tareas comienza por la tarea y se desarrolla a través de la tarea. Y él me dice, yo no puedo proponer un libro que no se va a vender. Las casas editoras están ahí para vender libros. Y si al profesor no le gusta, no lo va a comprar. El enfoque por tareas, si no se conoce, es difícil trabajarlo. Entonces, por eso, la producción de libros con enfoque por tareas casi no se da. Lo que sí hay son Task Supported Language Teaching. O sea que son libros creados con un soporte de tareas, pero no son hechos en base a tareas. Es lamentable, pero es la verdad. Y yo comparto con la casa editorial. Mi misión siempre ha sido, mi gusto siempre ha sido criticar las casas editoras. He tenido, en la Alianza Francesa, por ejemplo, llegó la creadora, la autora de este libro que se llama Alter Ego, y yo le dije, pero ¿por qué usted dice que este es un libro basado en tareas si lo que vemos aquí son actividades y ejercicios y no tareas? Y ella me dijo, tenés razón, lo que pasa es de que los autores, las casas editoras, no nos dejan poner lo que nosotros queremos, siempre nos editan. Entonces, entiendo. Mi vida siempre ha sido criticar las casas editoras. Ahora que ya soy del lado de las casas editoras, comprendo muchas cosas que no comprendía antes y les doy totalmente la razón.
Casualmente, con una compañera, compatriota suya, que creo que está por acá, Claudia Marambio, decidimos iniciar un proyecto de investigación sobre la pronunciación del francés para un público de habla hispana. Nuestro sistema lingüístico o nuestro sistema fonético tiene sus particularidades, diferente a las del francés, diferente a las del inglés, etcétera, pero los materiales que se crean no son enfocados a este tipo de comunidades. Hay iniciativas, en inglés sé que hay iniciativas, y en francés hay una también en la cual yo trabajé, que es un libro que se llama Entre nous, que salió el manual o el textbook, como quiera llamarle, pero a la par salió un cuaderno de acompañamiento. Un cuaderno de acompañamiento para los que hablan español, otro para los que hablan inglés, otro para los que hablan alemán, tratando de acercarse a ese contexto. Ellos entendieron y dijeron, no podemos dejarlos de lado, tenemos que acercarnos a eso. Fue un intento, funcionó o no funcionó, pues me parece muy bien. Desafortunadamente yo le puedo decir de que las casas editoras no se interesan, y tienen razón, por crear manuales así. ¿Qué nos queda? Nosotros mismos crear material. Y si es posible, decirle a la casa editora, así como lo teníamos planeado nosotros, decirle a la casa editora, ok, ustedes nos van a vender los libros, pero somos nosotros quienes vamos a hacer los libros. Ustedes los van a publicar, pero nosotros los vamos a hacer, partiendo de nuestro contexto. Creo que esa es la mejor solución de todas. Esa es mi humilde opinión, Luis. Totalmente de acuerdo, profesor. Totalmente de acuerdo. Y muchas gracias por su respuesta. Muy clarificadora. No, a la orden, a la orden. Muchas gracias, Carlos, muy interesante. Bueno, estamos ahora con poco tiempo, nos quedan 2 preguntas. Yo creo que Claire ubicó esas 2 preguntas. Pues una la persona primera de Guillermo, ¿puede ser? Eso, Guillermo debe ser, sí. Una pregunta de Guillermo Concha, que no sé de dónde se conecta. Dice, quisiera consultar cómo se puede posicionar este concepto de plurilingüismo en la educación pública en Chile. Pero eso no es Para una algunos. pregunta para Carlos. Esa es la gran pregunta. No, yo pienso que sí, porque ¿Sí? yo en mi universidad, Necesitamos ayuda con eso, Carlos. Claro. Tenemos la costumbre de que existen las normas académicas, los reglamentos, etcétera, etcétera, pero los profesores lo único que hacemos es seguir esas normas. El estatuto del docente de nuestra universidad es no sé desde hace cuántos años, y nadie dice nada. El mismo estatuto va avanzando, la metodología va avanzando, todo va avanzando, todo va cambiando, y nadie dice nada. Yo soy de las personas que piensan que los cambios deben ser de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo. Es decir, que somos los profesores los que tenemos que proponer los cambios. Somos nosotros quienes vivimos el día a día con los problemas. Somos nosotros quienes conocemos los problemas, no las autoridades. Si las autoridades no les decimos nada, ellos no se van a mover. Entonces, el primer paso que hay que hacer es, desde mi punto de vista, la creación de políticas lingüísticas. Ese es prácticamente el marco legal para poder desarrollar acciones pedagógicas. Es extremadamente difícil. ¿Por qué es difícil? Por la mentalidad de las autoridades, porque las autoridades no están sensibilizadas. Y nuevamente, gracias Eloís y gracias Claire por hacer este tipo de actividades, porque eso es lo que hay que hacer, sensibilizar a las personas. Este video lo mira otra persona, una persona que toma decisiones, y tal vez dice, sí, es cierto, no había pensado en eso. Es por eso que es necesario hacer este tipo de actividades para convencer a la gente que no se trata de quitar el inglés de ninguna manera. Sería ridículo y absurdo quitar el inglés, sino que demostrar que hay otras opciones más, porque no todos somos iguales, no todos tenemos los mismos intereses, no todos tenemos los mismos proyectos de vida. Entonces, si desde abajo no se propone la creación de políticas lingüísticas educativas, va a ser bien difícil. Hay que seguir con esta sensibilización hacia las personas para que cambien su manera de pensar, para que hagan evolucionar sus representaciones en relación a las lenguas. Eso es lo que yo podría decir, hacer actividades y actividades para mostrar que existen las demás lenguas, tal vez de esa manera. Muchas gracias, Carlos. Y solamente quería decir que si algunos de ustedes que están hoy participando en esa actividad tienen propuestas de actividades
con este contexto estamos acá con Claire para ayudar a organizarlas y para que haya un enfoque un poco en este tema de las políticas lingüísticas en Chile. Eso quería decir. Y la última pregunta por parte de Wendy Calix, creo, de Honduras. Sí, dice, excelente, doctor Solorzano. Hasta hoy día, en Honduras, la legislación, la Constitución de la República, reconoce al español como lengua oficial. Aunque está la enseñanza bilingüe para las comunidades indígenas y afrodescendientes, la misma legislación entorpece o obstruye para que estas lenguas sigan siendo minoritarias y minorizadas al no ser reconocidas oficialmente. Es totalmente, o sea, es de lo que estamos hablando. Ella tiene totalmente la razón. No hay ninguna duda. Ok, la política siempre tiene que ser, bueno, eso viene del pasado, la colonización y la identidad nacional, decir que nuestra identidad como hondureño es el español y tenemos que defender el español y todos tienen que aprender español. Pero es un mito o un estereotipo, una representación que ve un campo muy corto y no ve todo lo que hay alrededor. De alguna manera entiendo que la Constitución, bueno, la Constitución nuevamente tiene que evolucionar también e ir cambiando, pero si nosotros no proponemos cambios, nunca se van a dar esos cambios. Entonces, los países, los gobiernos, quieren proteger eso y siempre van a mantenerlo. Bueno, ustedes, las francesas, me pueden decir, Francia es el país ejemplo que habla mucho de plurilingüismo, pero en realidad la realidad es otra. El francés siempre tiene la bandera clavada en el centro y las demás lenguas siempre son minorizadas y etcétera, etcétera. Pero no hay que quedarnos ahí. Y como dice mi querida amiga Wendy, tiene toda la razón. Es el español uno de los principales factores para la discriminación y minorización de las lenguas, desafortunadamente. Por eso yo admiro mucho lo que los pueblos indígenas han hecho. Ellos han avanzado, se han organizado y han logrado conseguir al menos este modelo educativo que tienen, que para mí es un logro, aunque no sea perfecto, no es el mejor del mundo, pero han dado enormes pasos y eso es de aplaudirle a ellos. Y nuevamente la concientización sobre las políticas lingüísticas, sobre la diversidad lingüística, es lo que puede llegar a hacer cambiar las cosas. Porque si seguimos con un único pensamiento de que el español es la lengua más importante en Honduras, no sé cómo podrían avanzar las cosas. Entonces, muchas gracias por la pregunta, Wendy, tiene toda la razón. Y tampoco se trata de eliminar el español, ¿no? El español más las otras lenguas para crear una identidad nacional global y plural. Y sí, eso. Gracias, Wendy, por la pregunta. Muchas gracias, Carlos. Justamente este tema es súper importante acá en Chile. Como les recuerdo que hasta ahora Chile no tiene lengua oficial y que con la nueva constitución que se escribe ahora, vamos a ver si el país tiene un idioma oficial y también si los demás idiomas, que son los idiomas nativos, si sí o no tienen un espacio en la constitución y en la ley. Y quisiera también dar tiene toda razón Carlos cuando dice que Francia no es un buen ejemplo, porque cuando tú hablabas de 90 idiomas en Estados Unidos, en la última conferencia nos dijeron que al preguntar a franceses, en total se contaban más de 700 idiomas hablados por franceses en Francia y solamente hasta el año, yo creo que 2012, solamente se hablaba de francés en la Constitución. Ahora sí se agregó unos idiomas con un estatus específico que se llama lenguas de Francia. Y son, yo creo que 89, Claire, si no digo algo así. 82 lenguas de Francia. Lenguas de Francia. Y eso sí, son personas que, bueno, es un estatus muy específico. Les pido por favor ver un poco de qué se trata, porque también podría ser capaz una idea para otros países sin poner Francia como ejemplo al nivel del multilingüismo, pero igual es una iniciativa que permite que haya presupuestos para investigaciones sobre esas lenguas, que se puedan enseñar esas lenguas, si no son lenguas que se enseñan como lenguas extranjeras, etc. Entonces es igual interesante, aunque naturalmente el tema del francés en Francia es muy
muy pesado, porque como se sabe, todo se tiene que traducir. Hay una política lingüística muy fuerte ahí en Francia. Y bueno, entonces este tema del idioma oficial y de los demás idiomas en un país es muy interesante, y por eso les recuerdo que estamos haciendo este ciclo de conferencias, de hecho, porque ya tenemos 2. La próxima conferencia la vamos a dar el 2 de mayo. Les vamos a informar exactamente de la temática y del horario. Esperamos tener nuevamente mucha gente participando de Chile y de Honduras. Fue realmente un gran agrado, Carlos, tenerte acá con nosotros, y ojalá la próxima vez puedas visitarnos directamente en Chile. Sería un placer recibirte. Solo quiero agregar 2 cositas, así rápido. Sí, por favor. Curioso que Francia es de los que promueve el plurilingüismo y es uno de los países que no ha firmado la Carta Internacional de los Derechos Lingüísticos. Es curioso eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, la francofonía, todo ese gran movimiento mundial, no se trata únicamente de francés, sino que de plurilingüismo también. Exactamente. Eso es súper interesante, súper interesante. Y para terminar, yo traté solicité varias veces reuniones con mis jefes, la decanatura, con el objetivo de iniciar un proyecto de creación de políticas lingüísticas. Hice el intento como 3 veces, una vez esperamos 6 meses en una respuesta, nunca tuvimos respuesta porque no había intención de las autoridades, desafortunadamente. Con Jean-Claude Beacot, que todo el mundo conoce, es una de las personas que más ha trabajado en política lingüística, hemos estado en comunicación, queremos hacer unos proyectos, y si yo considero de que sería muy interesante que el Instituto Francés de Chile lo contactara. Él es número 1 en políticas lingüísticas, él siempre está dispuesto a colaborar con nosotros. Quería ser un referente de nivel 1 para la lengua garífuna, pero somos nosotros quienes tenemos problemas acá y no él. Entonces, él está en disposición de ayudarnos. Entonces, él es una pieza clave, él tiene muchos contactos a niveles internacionales, y él puede colaborar, y él es experto en eso, pues, uno de los colaboradores del marco de referencia también. Eso, con eso termino. Muchas gracias, Carlos. Sí, sería una buena idea contactarlo. Ya vamos a ver para efectivamente tomar contacto con él. Y haciendo ese ciclo con CLEA vemos que hay muchas cosas que ver, muchos especialistas, y realmente es fantástico ver toda esa gente que trabaja en el tema, y entonces vamos a seguir con eso, y las ideas no duden en contactarnos con Claire también si tienen así como ideas de actividades, etcétera, como lo decía, y desde Chile o desde otras partes, especialmente países que tienen un contexto, digamos, lingüístico que puede acercarse un poco al contexto de Chile, nos interesa muchísimo. Entonces, sí, no sé si Claire tienes algo que agregar, ¿no? Bueno, entonces... Gracias por todo, y Sí, nos muchas vemos gracias. el 2 de mayo. Nos vemos el 2 de mayo. Bueno, nuevamente agradecemos mucho a Carlos desde la UNA en Honduras, y agradecemos a todos los participantes y a la Embajada de Francia en Chile, el Instituto Francés de Chile, y seguiremos con este ciclo, ojalá con ustedes también. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, ¿eh? Y gracias a todos los participantes. Gracias, Carlos. Hasta muy pronto. Chao, pues.